El escenario, el momento, la situación que vive el mundo es objeto de interpretaciones desde diferentes puntos de vista que no están desprovistos de interés. Por eso es que hoy día quiero introducir un concepto que ya hemos venido discutiendo en diferentes ámbitos del análisis académico, geopolítico y estratégico, que es el de la guerra global. La guerra global la defino como la confrontación general en que la lucha armada solamente comprende a partes específicas en una o varias zonas geográficas, pero la confrontación estratégica, política, económica, financiera, tecnológica, de propaganda y de todo tipo incluye a todos los países porque nadie es neutral. Para entender este concepto, recordemos lo que es la neutralidad. La neutralidad, para ser tal, necesita como mínimo dos elementos, y esos elementos son la imparcialidad y la no participación. Y en el caso de la guerra global no se presenta ninguno de los elementos. Para entender mejor lo que estamos hablando, sostengo que la guerra global en el siglo XXI comienza con la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando Rusia invade a Ucrania, ese frente entre dos países, Rusia y Ucrania, es rápidamente objeto de la conformación de grupos en base a cada uno de los países en conflicto. Rusia empieza a ser objeto de sanciones de parte de todas las democracias europeas y de Occidente, Estados Unidos, el Japón, Australia, Canadá, y esas sanciones empiezan a surtir efectos económicos, financieros, tecnológicos, y Rusia pasa a depender de la China en materia económica, en materia financiera y en materia de comercio. Todo lo que abandona Occidente lo copa la China. Pero además de eso, se forma en torno a Rusia un mecanismo de soporte por las necesidades bélicas de Rusia. Irán le provee balística, le provee drones y le provee misiles. Y cuando Rusia tiene problemas de personal, vemos a Corea del Norte, que además de proveer balística, provee tropa. Y en medio de eso está la constatación de que aproximadamente 20.000 efectivos militares cubanos prestan soporte a Rusia en la invasión a Ucrania, en la línea de combate y también en las líneas de soporte logístico. O sea, se forma un grupo en torno a Rusia que está caracterizado por la concurrencia de las dictaduras. Rusia es una dictadura nacionalista, la China es una dictadura comunista de partido único, Corea del Norte es una dictadura familiar, Irán es una dictadura teocrática. Ahí concurren las dictaduras de las Américas del socialismo del siglo XXI, todas lideradas por Cuba, con sus dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, que arrastran también a los gobiernos denominados paradictatoriales. Pero el África no se queda atrás y dictaduras como la del Congo, de Uganda, de Chad, de Eritrea, de Camerún, de Guinea Ecuatorial, concurren a formar eso que es un bloque o es un grupo de las dictaduras que respalda la invasión de Rusia a Ucrania, que está a su vez respaldada a Ucrania por todos los países europeos, por Estados Unidos, por Canadá, por Japón. Entonces tenemos una guerra en la cual el frente de batalla está reducido a la confrontación entre Rusia y Ucrania en ese territorio, con esas fuerzas armadas, pero que tiene un efecto global. Y el efecto global en la invasión de Rusia a Ucrania es que no hay ningún país excluido de esa confrontación. En ese sentido, el segundo frente de la guerra global se abre después del ataque terrorista que se produce contra Israel, y se abre el frente en la Franja de Gaza. Y ahí vemos los mismos grupos. ¿Quién financia el ataque terrorista? ¿Quién soporta? ¿Quién permite el ataque terrorista contra Israel? Irán. Y cuando Israel empieza las operaciones en la Franja de Gaza,
lo que tenemos es un resultado de la presencia de los dos mismos grupos, respaldando a Israel, Occidente, y respaldando a el terrorismo y a las acciones de defensa de esa zona, el grupo de Rusia, de China, Corea del Norte, las dictaduras de América Latina, Irán, etc. Y ahora, cuando se produce el inicio de la operación que se ha venido a denominar León Creciente, 5 o 6 días atrás, cuando Israel ataca a Irán, sosteniendo que lo hace en defensa de su seguridad. ¿Por qué? Porque Irán está muy cerca de producir, en opinión de Israel, 15 bombas atómicas, bombas nucleares, y en opinión de la Organización Mundial de Control Atómico, entre 8 o 10 bombas nucleares, pero ya está a punto de producir. En los últimos 10 años, Irán ha venido negociando con el mundo democrático y con el sistema de las Naciones Unidas el control de su energía nuclear, y ha venido engañando sucesivamente porque todo lo que hace es avanzar. Lo que ha hecho Irán es además un proceso de expansión de su dictadura teocrática, no solamente en la zona árabe, sino también en las Américas y en el África. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, son técnicamente bases de la expansión militar teocrática de la dictadura de Irán. Entonces, cuando Israel ataca a Irán, lo hace en una acción preventiva de defensa, que es por todos aceptada, pero además reemplaza la paralización que sufre el sistema de las Naciones Unidas, que es el encargado de atender este tipo de cosas, porque las Naciones Unidas, en su objetivo, se crean con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales y controlar cualquier amenaza contra la paz. Pero en el caso del crecimiento nuclear de Irán, no lo puede hacer porque Irán es aliado de Rusia y de China, que son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay 5 miembros: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Y cualquier tema de estos es bloqueado por Rusia o por China. O sea, no queda más, y estamos en el tercer frente de la guerra global. Y el tercer frente de la guerra global está produciendo efectos que, en mi criterio, además de la defensa del Estado de Israel, que es su derecho, además de reemplazar la parálisis del sistema de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, está produciendo cambios geopolíticos muy importantes a nivel global. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto con el que he empezado de la guerra global, y para entender mejor, diferenciemos lo que es una guerra mundial de lo que es la Guerra Fría, o lo que fue la Guerra Fría, y de lo que es la guerra global. La guerra mundial, hemos tenido 2 en el siglo pasado, es aquella guerra en la que participan todos los países del mundo, pero participan de manera armada y en los frentes de combate. En la Segunda Guerra Mundial había soldados brasileños, argentinos, cubanos, mexicanos, combatiendo en el frente europeo y en el frente del Pacífico. Todos los países habían declarado la guerra entre sí, a los países del eje, que eran Alemania, Japón e Italia, y viceversa. O sea, guerra mundial, todos en el frente de batalla. La Guerra Fría, que sobreviene después de la Segunda Guerra Mundial, es una guerra en la cual hay dos cabezas de confrontación, 2 liderazgos: el capitalismo con Estados Unidos y el comunismo con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Se producen encuentros en zonas calientes, choques armados, pero no son directos. Pero la característica es que hay liderazgo y hay jefe. O sea, el jefe del bloque capitalista, Estados Unidos, y el jefe del bloque comunista, la Unión Soviética. Y esa guerra termina cuando se disuelve la Unión Soviética. La guerra global no tiene ninguno de esos 2 elementos. En la guerra global, la confrontación armada está reducida a 3 frentes hoy día: el frente de Rusia contra Ucrania, el frente de Gaza y el frente de lo que ya podemos llamar la guerra entre Israel e Irán. 3 frentes, pero en el que todos los países del mundo están comprometidos, no hay neutralidad, con un elemento adicional: no hay liderazgo en los 2 grupos. El grupo de las dictaduras y el grupo de las democracias no tiene un jefe específico.
Estados Unidos no es el jefe como era en el tiempo de la Guerra Fría del bloque de la democracia en este caso. Y Rusia no es el jefe del bloque de las dictaduras, porque Rusia no se va a someter a China, China no se va a someter a Rusia, ninguno de los dos se van a someter a Irán y viceversa, y menos con las dictaduras menores como Corea del Norte o las dictaduras de América Latina como Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua. O sea, el elemento que diferencia la guerra global es que además estamos hablando de agrupaciones que están asociadas más en función del enemigo común que tienen que en el reconocimiento de un liderazgo propio. Eso pasa inclusive con lo que vemos en la crisis de la OTAN, en la reunión de las democracias del mundo. Dicho esto, quiero terminar expresando que el tercer frente de la guerra global, el frente entre Israel e Irán, está produciendo ya, y dependiendo de su resultado, va a producir cambios geopolíticos extraordinarios. ¿Qué es lo que ya ha producido como cambio? Ya ha producido como cambio el debilitamiento de Irán en el grupo de las dictaduras, que siendo el proveedor fundamental de drones, de balística y de misiles para que Rusia sostenga la guerra de invasión contra Ucrania, ya ha dejado de ser proveedor porque le están atacando precisamente los centros de producción de ese material, y Rusia solo va a poder usar el material que tiene porque Irán está en incapacidad de seguir mandando más. El otro efecto geopolítico que ya ha generado es la suspensión e inacción de Irán respecto a los proxies terroristas que manejan no solamente en el mundo árabe, sino en todo el mundo. La situación de guerra y la situación de gran debilidad que está mostrando el régimen iraní puede traer, y este es el otro elemento que ya se ha empezado a poner en marcha, la caída del régimen de los ayatolás en Irán, lo que supone un efecto geopolítico mundial, porque ahí vamos a ver cómo inclusive el grupo de las dictaduras se deteriora, y es posible que esta operación que se conoce como León creciente termine con la guerra global, porque para terminar con la guerra global simplemente hay que terminar con el frente de Rusia-Ucrania, con el frente de Gaza y con la guerra entre Irán e Israel. Eso es lo que tenemos. El asunto es que lo que acabamos de describir muestra un proceso en pleno curso, está pasando, está sucediendo, y lo más que podemos hacer desde una entidad como la nuestra, que es un centro de pensamiento, es mostrar los parámetros para que la gente pueda tener un entendimiento de lo que sucede. No es posible predecir el resultado, pero sí es posible ver que ya se producen efectos concretos y que el eje de confrontación global hoy día es el de las dictaduras contra las democracias. En el siglo XX, en la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el del comunismo contra el capitalismo, ganó el capitalismo. Para que se produzca la Segunda Guerra Mundial, el eje de confrontación fue entre el fascismo y la democracia. Hoy día el eje de confrontación que se libra en la Primera Guerra Global es el de las dictaduras contra la democracia, y eso es lo que estamos viviendo. Muchas gracias.